Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. Ahora mismo hay una pregunta que millones de inversores se están haciendo. ¿Sigue siendo Alphabet una oportunidad de inversión o ya ha subido demasiado? Porque seamos sinceros, hace apenas un par de años gran parte del mercado estaba convencido de que Google tiene un problema enorme. La irrupción de ChatGPT parecía amenazar el negocio de búsqueda. OpenAI se había convertido en el centro de todas las conversaciones. Microsoft estaba integrando inteligencia artificial en prácticamente todos sus productos. Y muchos inversores comenzaron a preguntarse si Google estaba perdiendo la carrera más importante de la década. Pero hoy la situación es muy diferente. Alphabet sigue generando cantidades gigantescas de efectivo. Google Cloud está creciendo con mucha fuerza. YouTube continúa consolidándose como una de las plataformas más poderosas del planeta. Y Gemini está convirtiéndose en una pieza cada vez más importante dentro de la estrategia de inteligencia artificial de la compañía. Entonces, ¿qué está descontando realmente el mercado? ¿Y qué opinan los analistas justo antes de los próximos resultados? Y aquí, a pesar de todas las dudas que siguen existiendo alrededor de Google, los analistas continúan viendo una compañía con ventajas competitivas extraordinarias y con un potencial que muchos inversores podrían estar subestimando. Y lo más interesante es que en este canal ya hemos realizado nuestro propio análisis de valor intrínseco de Alphabet muchas veces. Así que hoy vamos a comparar lo que están viendo algunos analistas con los factores que nosotros mismos hemos analizado en profundidad. Porque al final no se trata de copiar opiniones. Se trata de entender si la tesis de inversión sigue intacta. Si hay una empresa que ha estado bajo presión desde la llegada de la inteligencia artificial generativa, esa ha sido Alphabet. Y el motivo es evidente. Durante más de 20 años Google Search ha sido una auténtica máquina de imprimir dinero. Un negocio extraordinario, un negocio con márgenes impresionantes, un negocio que domina gran parte de la publicidad digital mundial. Pero cuando apareció ChatGPT ocurrió algo muy curioso. Por primera vez en mucho tiempo, los inversores empezaron a preguntarse si Google podría perder relevancia. Y cuando el mercado detecta una amenaza para el principal motor de beneficios de una empresa, las dudas aparecen muy rápido. Sin embargo, la realidad está siendo bastante diferente, porque hasta ahora Google Search no solo ha resistido, sino que continúa creciendo. Y eso es prácticamente uno de los puntos que destacan muchos analistas. Los analistas consideran que la búsqueda sigue mostrando una resiliencia notable y que la inteligencia artificial podría incluso generar nuevas oportunidades de monetización gracias a consultas más complejas y mejor segmentadas. Aquí encontramos probablemente la pregunta más importante del vídeo, porque la narrativa dominante durante mucho tiempo fue muy simple. OpenAI innova, Microsoft gana, Google pierde. Pero el mercado empieza a darse cuenta de que la realidad es bastante más compleja. Alphabet no es únicamente un buscador. Alphabet es una compañía que controla prácticamente toda la cadena de valor de la IA. Tiene sus propios modelos, tiene DeepMind, tiene Gemini, Google Cloud, tiene sus TPUs propias, Android, YouTube y tiene miles de millones de usuarios utilizando sus productos cada día. Eso es una ventaja enorme. De hecho, los inversores consideran que la estrategia de IA de Alphabet es especialmente sólida porque la empresa controla tanto la infraestructura como las aplicaciones finales, reduciendo dependencias externas y aumentando su capacidad de monetización a largo plazo. Y eso es muy importante, porque muchas veces el mercado se obsesiona con quién lanzó primero una tecnología, pero los inversores deberían preguntarse algo diferente. ¿Quién va a monetizar mejor esa tecnología? Ahí es donde Alphabet sigue teniendo cartas muy fuertes. Ahora bien, hay un negocio dentro de Alphabet que está captando cada vez más atención. Y no es Search, es Google Cloud. Durante años, cuando se hablaba de computación en la nube, casi toda la conversación giraba alrededor de Amazon Web Service y Microsoft Azure. Google aparecía como el tercer jugador. Sin embargo, esto está cambiando. La demanda relacionada con inteligencia artificial está impulsando un crecimiento muy fuerte de Google Cloud y se espera que esta división siga siendo una de las principales fuentes de crecimiento de la compañía durante los próximos años. Aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante para nosotros como inversores, porque el mercado ya conoce perfectamente el negocio de la búsqueda. Lo que todavía está intentando valorar correctamente es cuánto puede llegar a valer Google Cloud dentro de 5 o 10 años. Y esa diferencia puede ser enorme. Aquí tenemos un concepto muy importante sobre Google. El concepto moat, o dicho de forma sencilla, ventaja competitiva sostenible.
Y Alphabet recibe una de las calificaciones más altas posibles. ¿Por qué? Porque posee activos extremadamente difíciles de replicar: Google Search, YouTube, Android y muchos de sus productos. Todos ellos se benefician de efectos de red, economías de escala, costes de cambio y una fortísima presencia de marca. Pensemos en YouTube. Millones de creadores, miles de millones de usuarios, anunciantes de todo el mundo. No es algo que puede replicarse de la noche a la mañana. Lo mismo ocurre con Android o con Search o con Google Cloud. Y precisamente esas ventajas competitivas son las que permiten que una compañía siga generando beneficios extraordinarios durante décadas. Ahora bien, si todo fuera tan sencillo, Alphabet cotizaría mucho más arriba, ¿no? Aquí llegamos a la parte que más me interesa analizar, porque existen riesgos reales. Riesgos que el mercado está observando muy de cerca. Y algunos de ellos son bastante importantes. Por ejemplo, el enorme aumento del gasto en IA, la competencia creciente de OpenAI, la monetización de Gemini, la evolución futura de los márgenes y sobre todo una pregunta: ¿podría Alphabet transformar todas estas inversiones multimillonarias en beneficios aún mayores? Porque invertir miles de millones es fácil. Lo difícil es conseguir que esas inversiones generen retornos atractivos para los accionistas. Precisamente ahí es donde vamos a profundizar en la segunda parte del vídeo. Porque veremos qué está descontando realmente el mercado. Por qué los analistas siguen siendo relativamente optimistas con Alphabet. Y sobre todo, si la acción parece barata, cara o razonablemente valorada de cara a los próximos años. Ahora bien, si el mercado todavía sigue viendo valor en Alphabet, si Google Search continúa creciendo, si Google Cloud está ganando relevancia y si la compañía sigue generando miles de millones de dólares en beneficios, ¿por qué la acción no cotiza mucho más arriba? La respuesta aquí es sencilla, porque el mercado siempre mira hacia adelante. Y ahora mismo existe una preocupación que domina prácticamente todas las conversaciones sobre Alphabet: la IA. Pero no en el sentido que muchos imaginan. No se trata únicamente de quién tiene el mejor modelo. Se trata de quién va a ganar dinero con él. Porque desarrollar IA es extremadamente caro. Y cuando más avanzados son los modelos, mayores son las inversiones necesarias. Ya las conocemos: los centros de datos, servidores, chips, redes, etc. Todo ello requiere cantidades gigantescas de capital. Y Alphabet está invirtiendo a un ritmo nunca visto hasta ahora. Google tiene que proteger su negocio tradicional, pero al mismo tiempo necesita reinventarlo, y ambas cosas están ocurriendo simultáneamente. Por un lado, Search sigue siendo una máquina extraordinaria de generar efectivo. Por otro, la forma en la que las personas buscan información está cambiando. Cada vez más usuarios esperan respuestas completas, respuestas conversacionales, respuestas generadas por inteligencia artificial. Y eso obliga a Google a evolucionar su producto principal. El problema es que cualquier cambio en Search afecta directamente a la principal fuente de ingresos de la compañía. Y cuando una empresa genera decenas de miles de millones gracias a un negocio concreto, modificar ese negocio nunca es sencillo. Aquí hay algo que creo que muchos inversores están interpretando mal. La narrativa actual parece centrarse en una única pregunta: ¿es Gemini mejor o peor que ChatGPT? Pero creo que esa es la pregunta equivocada, porque Alphabet no necesita necesariamente tener el mejor chatbot del mercado. Lo que necesita es integrar la IA en todo su ecosistema. Y ahí la situación cambia por completo. Vamos a pensarlo. Google no tiene un único producto. Tiene Search, YouTube, Android, Chrome, etc. Tiene miles de millones de usuarios utilizando sus servicios cada día. Por eso el verdadero valor de Gemini no está únicamente en competir con ChatGPT, está en potenciar todo el ecosistema de Alphabet. Y eso podría convertirse en una fuente de ingresos mucho más grande de lo que muchos imaginan. Hay otro aspecto que suele pasar desapercibido cuando estamos hablando de Alphabet, y es que la mayoría de inversores valoran la compañía como si fuera únicamente Google Search. Pero Alphabet es mucho más que eso. Uno de los mejores ejemplos es Waymo, la división de conducción autónoma. Durante años muchos la consideraron un experimento, un proyecto interesante, que quemaba también dinero, pero poco relevante para la valoración. Hoy la situación empieza a ser diferente. Waymo está ampliando operaciones, aumentando trayectos y demostrando que la conducción autónoma podría convertirse en un negocio real. ¿Significa eso que Waymo justificará por sí sola una inversión en Alphabet? Probablemente no, pero sí representa una opción adicional. Una especie de activo oculto que podría generar mucho más valor en el futuro del que actualmente reconoce el mercado.
Y Waymo no es el único. Alphabet posee múltiples negocios que muchas veces quedan como escondidos por el enorme tamaño de Search. Si lleváis tiempo siguiendo Simple Finanzas, recordaréis que ya realizamos un análisis completo del valor intrínseco de Alphabet. Y precisamente por eso me parece tan interesante comparar nuestra tesis con la visión del mercado. Porque aunque las metodologías puedan ser diferentes, hay varios puntos donde las conclusiones coinciden. Primero, Alphabet sigue siendo una compañía extraordinaria rentable. Posee algunas de las ventajas competitivas más fuertes del mercado. La IA representa tanto un riesgo como una oportunidad. Y la última, la clave no está en el próximo trimestre. Está en lo que ocurra durante los próximos 5 o 10 años. Eso es exactamente lo que debería importar a cualquier inversor de largo plazo. Hay algo que veo constantemente. Cuando una empresa presenta resultados, cuando una acción cae o cuando aparece una noticia negativa, muchos inversores reaccionan como si el futuro hubiera cambiado por completo. Pero normalmente no funciona así. Las grandes compañías crean valor durante décadas, no durante semanas ni durante trimestres. Décadas. Y cuando analizamos empresas como Alphabet, debemos intentar separar el ruido del mercado de los fundamentales reales del negocio. Porque el mercado puede ser extremadamente emocional a corto plazo, pero a largo plazo suele centrarse en los beneficios, en la generación de caja y en las ventajas competitivas. En estos tres aspectos, Alphabet sigue siendo una compañía extraordinaria. Y aquí llegamos a la pregunta que probablemente muchos estabais esperando. ¿Está Alphabet barata? ¿O está cara? ¿O está razonablemente valorada? La realidad es que nadie puede responder esa pregunta con total certeza ahora mismo justo. Y cualquiera que diga lo contrario probablemente esté simplificando demasiado. Lo que sí podemos hacer es analizar probabilidades. Y aquí es donde entra en juego el valor intrínseco. Porque el objetivo no consiste en adivinar qué hará la acción mañana. Consiste en estimar cuánto podría valer el negocio dentro de varios años. Y después comparar ese valor con el precio actual. Precisamente por eso realizamos el análisis en este canal, porque invertir no debería consistir en seguir titulares, debería consistir en intentar determinar si estamos pagando más o menos de lo que realmente vale una empresa. Y desde esta perspectiva, Alphabet sigue siendo una de las compañías más interesantes del mercado tecnológico, no porque esté libre de riesgos, sino porque combina crecimiento, rentabilidad, ventajas competitivas y una posición privilegiada en algunas de las tendencias más importantes del mundo. Personalmente creo que el mercado sigue infravalorando algo muy importante, y es la capacidad de adaptación de Alphabet. Durante años hemos escuchado argumentos similares, que Facebook iba a desaparecer, que Amazon había crecido demasiado, que Apple ya no podía innovar, o que Microsoft se había quedado atrás. Y una otra vez hemos visto cómo las grandes compañías encontraban nuevas formas de crecer. Eso no garantiza que Alphabet vaya a hacerlo, pero sí nos recuerda algo importante. Las empresas con recursos extraordinarios suelen tener más capacidad para reinventarse de lo que muchos creen. Y pocas compañías tienen los recursos, el talento y la infraestructura que posee Alphabet. Si tuviera que resumir este vídeo en una sola frase sería esta. No estamos analizando una empresa de buscadores. Estamos analizando una de las plataformas tecnológicas más importantes del planeta. Una compañía que domina la publicidad digital, que controla uno de los sistemas operativos más utilizados del mundo, que posee la mayor plataforma de vídeo del planeta, que está creciendo enormemente en la nube y que está invirtiendo agresivamente en IA. Por eso la pregunta no debería ser únicamente qué ocurrirá el próximo trimestre. La pregunta realmente importante es ¿cómo será Alphabet dentro de 5 o 10 años? Porque ahí es donde probablemente se decidirá la rentabilidad de los inversores. Por cierto, para quienes disfrutáis siguiendo el mercado de una forma un poco más profunda y profesional, además de los vídeos del canal, también comparto contenido en Patreon. Cada semana publico un informe completo sobre el mercado, las compañías que tengo en el radar, los principales catalizadores de la semana, ideas de swing trading, compras y ventas que estamos realizando y las noticias que realmente pueden mover los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y ahora, como siempre, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Alphabet sigue siendo una de las mejores inversiones dentro del sector tecnológico? ¿O pensáis que la IA representa una amenaza mayor de lo que el mercado está descontando? Os leo en los comentarios. Y si os ha gustado este análisis, dejad un me gusta, suscribiros a Simple Finanzas y activad la campana para no perderos los próximos vídeos. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.
Nos vemos en el siguiente análisis.